Hola, muy buenos días, bienvenidos a un programa más en donde cada miércoles vemos herramientas para la vida. Mi nombre es Paola Peña y estoy junto a Pablo Fonderbeke, somos de Constelar Quito y hoy vamos a continuar hablando de un gran tema. Pablito, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias, está? qué bueno encontrarnos otra vez para poder transmitir un poquito de todo esto que vivimos a diario. A diario en las constelaciones familiares. Y hoy vamos a seguir hablando de los órdenes del amor, estas leyes que rigen las constelaciones familiares y que cuando las tenemos presentes nuestra vida se vuelve un poco más fácil, un poco más armoniosa. Así que vamos a hablar de este primer orden, Pablito. ¿Cómo se llama este orden tan importante? Bueno, el orden de la pertenencia, Muy bien. ¿sí? Que como siempre decimos son leyes tan simples que muchas veces por la simplicidad le quitamos valor, ¿no? Pero la pertenencia habla justamente de esto, que todos los que pertenecen a una familia son parte y no hay manera de quitarles ese derecho. Y ese derecho viene asignado no por el comportamiento, ¿sí? No porque uno haga las cosas bien, entonces tiene derecho a ser parte, sino porque el hecho de que tiene unas raíces y un entorno que le hace parte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vida y con la muerte dentro de ese sistema nos va a relacionar, ¿no? Sí. Entonces, es como decir que todo miembro, ya sea vivo, sea muerto, sea excluido, forma parte de nuestro sistema, ¿verdad? También hablamos de este derecho de pertenencia de que no solamente una persona puede formar parte, sino también hechos importantes, como por ejemplo los abortos, ¿verdad? Las adopciones, también estas historias difíciles que a veces son de contar, que tienen que ver con víctimas y perpetradores, y más historias más. Y esto es algo que vemos comúnmente en constelaciones, Pablito, algo que siempre nos mira a quien no fue bien mirado o fue excluido. sí. Y esto de la exclusión es curioso, ¿no? Porque a veces el término suena a que desapareció del mapa, ¿sí? Y que por eso no lo vemos. Y a veces está muy presente, pero se lo excluye, ¿sí? Es como cuando uno va, no sé, a una fiesta y resulta que en la mesa donde le asignan no está su nombre, Sí. ¿no? Y todas las sensaciones que uno tiene va a decir, ¿Y yo? no se acordaron de mí, no me dieron un lugar, no pertenezco, bueno, eso es como si fuera una exclusión, ¿no? Pero en la vida familiar hacemos esto, ¿no? El papá que es mal nombrado porque tiene una adicción, porque se lo culpa de las cosas que no funcionan en la casa, como si fuera 100% solo su responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces los miembros siguen siendo parte, obviamente, porque están en la casa, pero se los ignora, ¿no? Y entonces, muchas veces esas exclusiones que hacemos de la pertenencia se debe, como decías recién, no sé, el niño que no le va bien en el colegio, que está distraído, está volado, muchas veces está hablando de un hermano que no fue visto, ¿sí? Porque fue abortado, ¿no? Y entonces, obviamente, el niño no habla de ese hermano, ¿sí? Pero es como que una parte suya lo está buscando y lo está mirando porque los padres no se pudieron hacer cargo de eso, ¿no? Sí, es una forma de mirar también de que a lo largo de la historia han sucedido eventos muy importantes en la humanidad y que conforme vamos creciendo vamos aprendiendo, incluso en la escuela nos los enseñan, parte de esto importante de mirar la historia. Y es la misma mirada que tenemos que tener con nuestra familia, ¿cierto? De ver de que no solo pertenecen los hechos buenos y las buenas cosas que pasaron, sino también los momentos difíciles, como por ejemplo algún evento importante que marcó la familia, que puede haber sido algún accidente, algún asesinato, también por ejemplo la mala atención de una persona o un gran secreto, todo eso forma parte de quién soy. Entonces cuando yo vengo a la vida y quiero conseguir cosas, que es lo que vemos en las constelaciones, en los talleres semanalmente, es por ejemplo, yo quiero tener una pareja. Vamos a poner este ejemplo que es el que más común se pueda presentar y de repente que a pesar de yo tener buenas cualidades, ser una mujer capaz, una mujer que puede tener interesante, que creo que puedo tener a cualquier hombre, ¿verdad? Es una idea, pero pasa que no lo consigo, ¿verdad? Y entonces cuando miramos la historia de la familia, hablando de esta pertenencia, de repente esta mujer que desea tener una pareja excluye al papá porque el papá para ella, y de acuerdo a la historia que le contó su mamá, porque eso también es otra parte, a veces los excluidos son por una historia mal contada, ¿cierto? Pero bueno, retomando este tema, es como que quiere tener una pareja, pero resulta que excluye al papá, y dice, no, yo no tengo papá, ¿ok? Porque mi papá nos abandonó.
Eso es una, por ejemplo. Y también podemos ver otra parte en donde dice, quiero tener una pareja, ok, ¿cómo terminaste con tu relación anterior? Ay, no, prefiero no hablar de eso. Y son todas estas exclusiones que hacen que tengamos estas consecuencias en la vida de no poder avanzar. Sí, continuamente estamos excluyendo siempre a alguien, ¿sí? Que siendo parte no es bien mirado, ¿no? Eso que decías también de la historia, ¿no? De cómo las historias siempre son contadas por los ganadores, sí. de las guerras o de las situaciones. Y en las familias también tenemos nuestras pequeñas batallas y entonces lo que cuenta mamá es una historia que desde su lado puede tener mucha coherencia, pero cuando escuchás el otro lado y escuchás la historia que cuenta papá, pareciera que es otra la historia, ¿no? Entonces es como que ninguno de los dos puede mirar la otra parte porque se están excluyendo mutuamente, ¿no? Y entonces todo esto trae siempre consecuencias, porque cuando alguien falta en la familia es como que falta un eslabón en la cadena, y el sistema familiar o el alma familiar que nos cuida a todos, que nadie se pierda, ¿sí? Agarra al que llegó último, ¿sí? Y lo pone en el espacio que quedó libre, ¿no? Ya sea un hermano, ya sea una pareja anterior, ya sea un abuelo, ¿sí? Y empieza a llevar un destino que no le corresponde y que uno tampoco tiene claro de que está viviendo el destino de otra persona, ¿no? Sí. Hasta que lo puede ver. No lo puede ver. Justo hace unas semanas atrás, una persona consteló algo parecido a lo que estamos hablando y decía, por ejemplo, que ella no quiere que su hija repita su historia, ¿verdad? Pero cuando vemos su historia resulta que su abuela no le permitió conocer a su mamá, quién era su papá. Excluyó a su papá a tal punto de que le quitó los apellidos. Ahora viene la mamá de ella y hace lo mismo y le dice, no, tú no tienes papá, yo soy tu papá y tu mamá. Y ahora viene ella con la hija y hace exactamente lo mismo. Y le digo, ¿y qué pasó? No, yo le quité los apellidos. ¿Y por qué? Porque él no se quiso hacer cargo. Entonces no había podido ver, aunque es algo muy claro, ¿verdad? Pero de que cómo esta historia ha venido de generación en generación por alguien que muy probablemente sufrió mucho por amor, sí, por dolor, y excluyó. Sí. Y todas estas historias que hacemos donde realmente contamos de una manera que no fue o que sintió que eso le ayudaba a pasar por una persona buena, ¿sí? Sí. Hace que la historia no sea la real, ¿no? Y esto enferma, porque no podemos vivir si no es la historia como es realmente, aunque sea dolorosa, ¿no? Muchas veces la persona dice, no, yo no quiero a mi papá porque él no hizo nada para mí. ¿Sí? Y entonces cuando en terapia uno empieza a hablar y decir, ¿cómo que no hizo nada? Sí, no, mi papá solo me lastimó, solo me pegó, solo puede ver me marginó, sí, puede ver solo lo malo, que seguramente habrá toda esa historia atrás que impidió que ese hijo pudiera tomar todo del papá. Pero cuando uno le dice, bueno, pero ¿quién te engendró a vos? ¿Sí? No, mi mamá, sí, pero ¿de quién? ¿No? ¿Con la ayuda de quién? ¿Y dónde estudiaste? ¿Sí? ¿Y quién pagó tu escuela? ¿Y quién hizo...? Y empieza uno como a meterse, ¿no? A decir, bueno, sí, todo eso, pero era su obligación. Ya. Y entonces uno dice, bueno, no sé si era tanto su obligación, ¿sí? Esto es el hecho de que vos elegiste a tu padre y él hizo lo que pudo, hasta donde pudo, ¿no? Sí. Lo tendrías que haber tenido en cuenta antes de venir, sí, más o menos. Y esta es la idea de que partimos de que sabemos realmente que somos los hijos quienes elegimos a nuestros padres, y esto es algo que ignoramos. Y cuando tomamos en cuenta eso, sabemos que elegimos a nuestros padres por el destino que teníamos que venir a vivir. Sí, y en las constelaciones también algo interesante que aprendemos es que la familia es mucho más grande de lo que nos dicen que es, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo saber todos los que son parte, sí, ¿no? ¿Quiénes forman nuestra familia? ¿Quiénes pertenecen, sí, ¿no? Porque con ellos es que después me voy a implicar. Es verdad, las constelaciones siempre nos muestran, ¿no? Que hay un espacio que falta, ¿sí? Y que todos están como en tensión hasta que ponemos eso que falta. Pero también en la vida diaria, yo siento que la vida diaria es una gran constelación.
¿sí? Totalmente. Y entonces estamos todo el tiempo como constelando. Lo que pasa es que como no vemos las energías, no vemos las consecuencias, pero si pudiéramos verlas, como en esas películas que hacen ahora con la inteligencia artificial, que se ven las auras, que se mezclan, y cómo entre la madre y el padre se meten a veces los hijos entre medio, o al revés, ¿no? Entre un hijo y un papá se mete la mamá para que el hijo no pueda acceder al padre, y todo esto. También lo podemos ver, no sé, cuando uno mira una foto, uno puede ver dónde se ponen los hijos, ¿sí? Dónde se ponen los padres, ¿sí? Si se acompañan, si no se acompañan, si hay distancia entre ellos, ¿sí? Quiénes están del lado de mamá, quiénes se ponen del lado del papá. Es una manera de mirar. Obvio, es inconsciente todo esto, pero de alguna manera también nos está hablando de algo que nosotros no sabemos y que podríamos mirar y decir, sí, ahora me doy cuenta, ¿no? Yo siempre aparezco al lado, ¿sí? No sé, de la mujer de mi hermano. Siempre estoy al lado de la mujer de mi hermano y mi hermano no está al lado de ella, ¿sí? O lo que sea, ¿no? Que pudiera pasar y uno dice, ¿qué significará? Bueno, para todo eso existen las terapias, ¿no? Y ver nuestros árboles. Que nos ayude a mirar. Y hablando justamente, sumando a lo que dice, que constantemente estamos incluyendo y excluyendo. Y parte importante de que podemos ver, incluso en terapia y en constelaciones, es que excluimos algunas partes nuestras. Es como que solamente queremos ver la luz, solo queremos ver lo bonito, solo queremos ver lo bueno que somos, pero excluimos esa parte nuestra que es nuestra oscuridad y que también tiene que ver con aquello que nos equivocamos, aquello que no decimos y que forma parte también de nuestra historia. Y es lindo poder ver que en nosotros existen esas dos partes. Y Pablito, para poder complementar, este es un tema muy amplio que lo vemos constantemente en constelaciones, pero hay un tema también que me gustaría topar y que lo vemos constantemente en constelaciones, son las adopciones. ¿Qué pasa con las adopciones? ¿Qué pasa últimamente en este tiempo en donde muchas mujeres, por el tema de la edad, por el tema también de imposibilidades, llegan a este punto de poder hacer la inseminación artificial? O también tener vientre de alquiler. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué hay que mirar cuando una persona está en esa situación? Sí, más allá de todas las argumentaciones morales que podamos tener sobre el tema y de nuestras creencias y de cómo tendría que ser la vida, lo que nos muestra la vida es que siempre está ahí, ¿sí? Entonces, más allá que yo pueda decir, no estoy de acuerdo con la inseminación artificial, resulta que hay un montón de niños que llegaron a la vida gracias a ese sistema, ¿sí? Y no puedo decir que esos niños son de segunda, ¿no? Sino que son niños que eligieron también venir a la vida de esa manera, ¿sí? Muchas veces también cuando nosotros constelamos a padres que quieren tener hijos y que no llegan, podemos descubrir que a veces cuando uno pone el hijo, a ver, el hijo que va a llegar, el hijo no se acerca y uno dice, es como que no solo no están disponibles los padres, sino que a veces no hay ningún hijo que quiera venir, ¿sí? Y entonces eso también es respetable, ¿no? Y darnos cuenta de que la vida no se hace solo porque nosotros mandamos en esto, por mi deseo o capricho, que también puede ser. Entonces todo esto lo que tiene que ver es dónde están los excluidos, porque a veces pensamos que el excluido es el que no llegó, ¿sí? Y sin embargo sí llegó, y no es el hijo, a veces son los padres de ese hijo que dieron en adopción a ese niño, ¿sí? Y entonces, no sé, pareciera que al que no miran es a ese niño de la escuela porque saben que es un hijo adoptado. Pero en realidad el que están dejando de mirar es al papá y a la mamá de ese hijo. Y ellos son los que pertenecen, hablando de esta ley que vemos, ¿no? Pertenece tanto el padre biológico, ¿verdad?, como el cuidador y la madre biológica. O sea, una persona puede tener muchas mamás o muchos papás de acuerdo a lo que hicieron para que esa vida pueda avanzar, y todos tienen un lugar en la familia. Todos tienen un lugar. Lo interesante también es de reconocer que ese lugar no se le puede cambiar ni se le puede quitar. No le puedo quitar a una persona su lugar de papá biológico, ¿no? Por más que se haya muerto antes de que nazca, y entonces la mamá se volvió a casar hasta antes de que nazca el hijo, y siempre vio a un papá ahí, pero no es su papá. Hay un papá que no le puedo quitar ese lugar, porque al hacerlo entonces causan después las consecuencias. Sí, ¿no? Y parte de esas consecuencias, y mirar y hacernos cargo y aceptar la realidad tal y como es, hace que la vida retome su fuerza y el amor pueda fluir y todo sea mucho más fácil. Y esto es prácticamente una de las miradas que vemos en las constelaciones familiares. Vamos a seguir profundizando en estos órdenes del amor, que son estas leyes invisibles, pero que cuando las tenemos presentes, nuestra vida
es mucho más armoniosa. Pablito, vamos a tener este fin de semana un curso. ¿Nos puede contar un poquito de qué se trata? Es una terapia, ¿sí?, que se llama armonización bioenergética integral, ¿sí?, donde en realidad se juntan como 10 terapias para hacer una sola, para poder diagnosticar lo que le pasa a una persona, ya sea un tema emocional como un tema físico, y a través de distintas herramientas poder ayudarle a esa persona a encontrar de qué se trata, poder desatar, ¿sí?, y que tenga una vida, poder sanarlo, ¿no? Sí. En realidad, a mí mucho no me gusta decir que somos sanadores, ¿sí?, propiamente, por más que ayudamos a que otros se sanen, porque tampoco somos enfermadores, ¿no? No es que enfermamos a otros, sino que cada uno se sana o se enferma de acuerdo a lo que hace con lo que pasa, ¿no? Sí. Entonces, y esta es una herramienta muy linda que podemos aprender, no se necesita tener experiencia, ¿verdad? Cualquier persona que esté interesada se puede comunicar a los números de Constelar Quito para poder seguir. Y bueno, se nos acabó el tiempo, Pablito. Como siempre. La vida sigue. Sí, la vida sigue. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales y a que nos acompañen en un próximo programa en donde vamos a seguir profundizando estos temas muy importantes que son herramientas para la vida y que nos ayuda al desarrollo de nuestra conciencia. Nos vemos en un siguiente programa.